Hermanos, buenos días. Nuevamente hoy nos encontramos listos para entrar en una nueva etapa muy hermosa de la Biblia. Ya como todos lo que hemos venido viendo, terminamos el domingo pasado el capítulo 25 en el segundo libro de Reyes, ya el final de lo que fue el reino del norte y en este caso el reino del sur. Ya Israel completo ha sido llevado a la cautividad. Nos encontramos ahora entrando al libro de Crónicas y tal vez algunos de ustedes dirán: Crónicas es lo mismo que Reyes, y este paradigma creo que un día lo hemos tenido que manejar todos, pero cuando nos enfrentamos a leer y hacer un estudio juicioso del libro de Crónicas, vamos a ver que estas dos perspectivas, si bien se trata sobre hechos y el mismo escenario en donde ocurrieron una serie de eventos, la perspectiva es diferente. Bien, nos encontramos ya finalizando que el reino del sur ha sido llevado a esclavitud. Todo Israel, se ha cumplido la profecía, Israel se encuentra en esclavitud. Ahora Crónicas inicia nuevamente. Vamos a mirar cómo algunos dirán los primeros 9 capítulos, como muchos le hemos leído, es una genealogía gigante que tal vez usted dijera tediosa para leer y que para algunos no significa nada, pero de pronto para algunos que ya hemos venido leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, muchos de estos nombres nos son muy familiares y llaman nuestra atención. Efectivamente, el libro de Crónicas inicia con una genealogía del capítulo 1 al capítulo 9. No vamos a entrar en esta genealogía puntualmente, pero sí vamos a hacer un llamado y vamos a hacer una observación de por qué esto ha quedado allí. Y primero lo que vamos a hacer es cuál es la diferencia realmente de lo que es estudiar y hacer un estudio del primer y el segundo libro de Reyes y hacer un estudio del primer y segundo libro de Crónicas. Aquí vemos cómo la diferencia es el panorama o la perspectiva bajo la cual se está narrando estos hechos y observando estos hechos. Vamos a decir que el libro de Reyes la perspectiva es dada sobre el trono, sobre la corona, sobre quién estaba ejerciendo el reinado, mientras que en Crónicas es sobre el altar del Señor. En el libro de Reyes estamos viendo el rey del momento, el rey y el palacio en donde se están desarrollando todos los hechos, mientras que en el libro de Crónicas estamos viendo el templo en ese tiempo histórico. La perspectiva que vamos a ver en el libro de Crónicas es la perspectiva de Dios. Es como Dios ha mirado a estos reyes. Ahora bien, quiero llamar su atención en esto. En Crónicas, el reino del norte es borrado, no es nombrado, desaparece. No es narrado nada del reino del norte, sino solo se centra en los reyes de Judá, en el reino del sur. ¿Por qué? Porque acá se encuentra la perspectiva de Dios, cómo Dios se manifestó a través de estos reyes y cómo Dios los está viendo y cuál era el mensaje del Señor. Bien, también vemos cómo dentro del libro de Crónicas, los que hemos estado leyendo Génesis, y si usted no lo ha leído, lo invito a que lo haga, y vemos cómo Génesis se narra en una generalidad, como ver la gran ventana, pero luego vemos cómo los capítulos y versículos después del primer capítulo se van desarrollando, o de los primeros 4 versículos se van desarrollando puntualmente en detalles, detallando cada cosa. Dios
quiere llamar nuestra atención y quiere colocar su sello en el libro de Crónicas. Podríamos decir que Reyes se expresa todo lo histórico, se ve la historia política de lo que fue el reinado, los gobiernos, la estrategia, mientras que en Crónicas vemos la historia religiosa, la parte espiritual, la parte de la perspectiva de Dios. Esas son las dos grandes diferencias que tenemos que ver cuando abordamos los dos libros y cuando en un momento dado queremos hacer una comparación de lo que es Reyes y de lo que es Crónicas. Crónicas efectivamente va a hacer un detalle de lo que es el primer y segundo libro de Samuel y el primer y segundo libro de Reyes. ¿Por qué? Porque Crónicas inicia con el primer rey, que fue ¿quién? Saúl. Desde Saúl hasta el último rey en Judá. Recordemos que siempre trata los reyes del sur, Sennacherib, y aquí lo trata Crónicas. Así lo va a ver, recordemos siempre, desde la perspectiva de Dios. Así es como es mostrado y como Dios muestra el libro de Crónicas. Hace un análisis general e inicia, curiosamente inicia como con esa gran ventana, digámoslo como en Windows, que se abre en un panorama de una genealogía que inicia desde los inicios. Y voy a permitirle leer a usted desde el versículo 1, Crónicas, empieza a hablar acerca de Adán, Set, Enos, Canaán, Malaleel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Aquí hemos leído los primeros 4 versículos. Así se desarrolla los 9 capítulos del primer libro de Crónicas. Pero aquí tal vez cuando escuchamos Adán, ¿verdad? Set, ya uno empieza a recordar lo que sucedió en Génesis, ¿verdad? Y aquí podríamos hacer un abrebocas al mirar cómo el Señor ha dejado en Crónicas. ¿Por qué ha dejado esto? Diríamos que tal es un análisis de cómo son los inicios del hombre, de cómo Dios desde la creación, desde el primer Adán, viene a mostrarse como el Dios de la creación, como el Dios del principio. Todas estas teorías que tal vez algunos creen que por alguna de ellas como tan ilógica como la de que un mono se convirtió en hombre, dejan y tienen su caída mirando cómo el Señor vuelve y ratifica en el primer libro de Crónicas cómo su creación inicia desde el primer hombre, Adán. Y aquí vamos viendo los diferentes sucesos que acaecieron en estas generaciones. ¿Por qué? Porque Crónicas quiere mostrar esta generación desde el primer hombre, la línea que viene desde el primer hombre hasta el rey David, y de David hasta Jesucristo. Eso es lo que pretende mostrar y lo que siempre quiere mostrar el Antiguo Testamento, que amarra con el Nuevo Testamento. Por eso Crónicas hace este énfasis real en lo que es la genealogía, y ratifica efectivamente, podríamos decir que Crónicas habla y se centra sobre David, el reinado de David, pero desde la perspectiva divina, desde la perspectiva espiritual, desde la óptica de Dios, David y el templo, y cómo a través de narrar y de mostrar este proceso, el Señor quiere mostrarnos nuevamente que Él, en su misericordia, nos ha mostrado una salida,
para lo que se dio en el inicio, desde Adán. Esta es la lectura que podríamos decir como un abrebocas de lo que es el primer y segundo libro de Crónicas. Podríamos observar datos curiosos como que en Crónicas no se narra en ningún momento, se narra el pecado de David, y tal vez algún lector desprevenido podría leer y decir, pero aquí hay algo que se quitó y es sobre el pecado de David. Pues el Señor en Crónicas muestra tal vez su misericordia, muestra la redención que ha tenido para con David, y sencillamente se centra en ese hombre que ha sido santificado a través de él, y como un verdadero adorador a través del rey David se desarrolla todo lo que fue el templo. Ya habíamos mencionado también que en ningún momento se está mencionando el reino del norte, pues todos bien sabemos que el reino del norte fue el pueblo más con mayor despropósito hacia Dios, con el mayor alejamiento de Dios. Ellos tenían sus propios dioses, y desde que se instauró su primer rey, Jeroboam, él hizo a un lado lo que era Dios, y así lo hizo todo su pueblo siguió así. Bien, pues así nos vamos a tal vez el libro en Crónicas lo vamos a hacer de una manera mucho más rápida, pero lo vamos a hacer bajo esa perspectiva que el Señor nos está mostrando en este libro. Quiero dejarles este abrebocas para que nos acompañen en los próximos domingos a través de lo que es la perspectiva de Dios en todo el libro de Crónicas, y en cada reinado, cómo el Señor se mostró cómo era el reinado, pero bajo el altar y bajo la historia del pueblo, la historia religiosa, y bajo lo que acontecía en el templo. Vamos a orar, hermanos. Quiero decirles que tal vez suena interesante leer todo esto de Reyes, pero principalmente la razón que nos debe convocar a nosotros para leer la Biblia es que Dios estaba mostrándonos, que Dios quiere decirnos, porque Dios se manifestó de esta manera, se manifestó en su misericordia, en su bendición, en su juicio también, y vemos que su palabra se cumple. Damos gracias a Dios y vamos a orar antes de la alabanza y la palabra del pastor Gregorio. Padre, gracias por este nuevo tiempo que nos permites compartir. Señor, nuevamente te decimos, te necesitamos. Eres tú nuestro Padre, el Dios de la creación, el gran yo soy. Y gracias cada vez por recordarnos que tú eres ese Dios, el que por tu palabra y porque a ti te plació, nos creaste, Señor, con un propósito. Padre, gracias, te adoramos en esta hora, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Nos vemos el próximo domingo. Recuerda invitar amigos. Iniciamos una nueva etapa, primer libro y segundo de Crónicas. Dios les bendiga. Buenos días, familia. Espero que hayan tenido una semana increíble, y si no fue así, tranquilos, porque Dios tiene nuevas misericordias, nuevos regalos, nuevas oportunidades todos los días. Así que entren confiadamente y díganle: Señor, aquí estoy. Dios, aquí estoy. Quiero cantarte, quiero adorarte, así no tenga ganas, pero lo voy a hacer. Así que vamos, iglesia, ¿listo? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. ¡Vamos! Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. ¡Fuerte! Gracias sublime. Perfecto es tu amor.
lo que hiciste en mí. Así es, familia. Yo adoro a Dios no por lo que me da, sino por lo que hace en mí, por lo que soy en Él. Digamos, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro así por lo que hiciste en mí. Disponga su corazón y diga: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Vamos a esas voces. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Vamos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios, digno eres tú. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar allá en esa cruz como nuestro lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es. Solo la muerte de Jesús pudo darnos vida, y eso es lo que quiere, que tengas vida y vida en abundancia. Esta vida es para vivirla conforme al propósito de Dios y para disfrutarla con todo lo que Él tiene para ti. Abre tu corazón y dile: aquí estoy, hazme lo que tú quieras y dime como quieras que sea. Amén. Aquí estamos, Dios, con un corazón dispuesto a escucharte. Espíritu Santo, muévete de una forma especial en cada corazón. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Así es. El amor. Vamos a cantar, familia, y digámosle: ante tu gloria y majestad, sabemos que aquí estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Fuerte arriba. Espíritu,
Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Venga aquí tu reino, oh gran Dios, y que se abra. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. Venga aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Y que se abra. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Solo tú, Jesús, te mueves en medio de este lugar, la alabanza de nuestras casas. Cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Gracias Dios por tu presencia aquí. Espíritu Santo, gracias por hablarnos. Gracias Padre, te alabamos. Y en esta misma actitud vamos a disponer nuestro corazón para la palabra de hoy. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, una vez más juntos aquí reunidos, y qué alegría poder estar compartiendo
todo este tiempo que hemos tenido, la escuela dominical, este tiempo tan especial de alabanza, de adoración al Señor, y ahora la exposición de la palabra del Señor. Creo que es importante que antes de que comencemos oremos dándole gracias al Señor por este día y también por su palabra, y disponiendo nuestros corazones para escucharle y poder hacer conforme a lo que en ella está escrita. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, una vez más por tu infinito amor, por tu cuidado. Gracias por la vida que nos das, gracias por la salud, gracias por la posibilidad de acceder a tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús, por tu Espíritu Santo, a quien acudimos en esta mañana, en particular yo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tomándome como instrumento para que esta palabra que va a ser expuesta llegue y cumpla el propósito para el cual nuestro Padre Celestial ha determinado en nuestras vidas. Muchas gracias una vez más por este tiempo. Descansamos de toda angustia, de toda preocupación. Queremos descansar en ti, en tu palabra, en tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén. Y precisamente hablando de consejos, no es ajeno para cada uno de nosotros el saber que o hemos necesitado acudir a alguien, a algunas personas en procura de una orientación, de un consejo, o algunas personas han acudido a nosotros en procura también de lo mismo. Y alrededor de esto, pues frecuentemente se habla de dar consejos a personas que buscan crecer en sus relaciones interpersonales, resolver asuntos que están allí pendientes, asuntos que tienen que ver ya sea consigo mismo o que tenga que ver con el prójimo, o incluso en las dos partes que por lo general termina cayendo en ello, ¿sí? Y eso es perfectamente apropiado, pero al dar consejos, como podríamos hablar del método médico, llamémoslo así, el modelo médico, pues para algunas personas y muchos de ellos puede significar lo siguiente: dar consejos es vertical, o sea, el experto al que no sabe. Entonces él es el que va a estar diciendo qué es lo que hay que hacer. El sano al enfermo, el consejero al aconsejado, y de alguna manera termina siendo autoritario porque es mandatorio: tienes que hacer esto para que puedas lograr aquello. ¿Qué fomenta esto cuando se aplica en las relaciones humanas? Normalmente fomenta la dependencia y a veces incluso hasta un resentimiento cuando las cosas no salen bien. Recuerdo un caso en particular de una pareja que acudía permanentemente a consejo porque estaban a punto ya de divorciarse, y finalmente cuando se presentaron circunstancias ya muy fuertes en motivos de posible divorcio, pues el pastor les dijo: no hay más, si ustedes definitivamente deciden divorciarse, bueno, la Escritura da esto como una causal para ello, procedan a esto. Ellos se retiraron y fueron a otra iglesia, gracias al Señor que sus corazones se dispusieron para ello y pudieron sacar adelante su matrimonio, superar las situaciones que estaban allí, pero quedaron resentidos con aquel, después de que ellos permanentemente en las diferentes reuniones estaban diciendo: es que no aguanto más, me separo, ya no va más esto, y cuando, bueno, ya no hay más que hacer, entonces hágalo. Ahí se resintieron, y eso fomenta en parte también el resentimiento. Se fomenta un sentido de superioridad que es peligroso para aquel que está dando consejos, como también de inferioridad para aquel que llega a estar recibiéndolos. El otro a mí me dice lo que llevo a hacer, y prácticamente el otro termina siendo como responsable de mi vida, y no he sido ajeno a casos en los cuales personas han dicho: pero es que usted dijo, pero es que usted me dijo, pero es que usted... Y eso es algo hay que tener mucho cuidado con ello. En este modelo también pues encontramos que es una respuesta a una situación en particular, pero que por lo general, cuando esto es resuelto de alguna manera, el aconsejado vuelve para recibir más consejos por parte del consejero. Ahora, hay un método que es el que quiero hablar, el método de Jesús. ¿Cómo era? ¿Qué hacía Jesús para manejar asuntos de esta índole? Digámoslo así, que es el método de dar principios preventivos. ¿Qué es lo que implica el compartir principios preventivos? Aún en un estado de choque muy fuerte, trabajar con estos principios.
Bueno, primero es una manera sana de guiar a las personas para que den pasos positivos para el cambio de sus vidas. Es al no dar una fórmula, sino en sentar un principio, allí queda esa posibilidad inmensa de que una persona pueda crecer en la aplicación de dichos principios en su vida. El compartir principios preventivos también da poder a la persona misma para que crezca integralmente, y esto tanto en la relación con Dios, la relación con su prójimo, como la relación consigo mismo. Este método no es vertical como el modelo que estábamos hablando del médico, ¿sí? Este es un modelo que es horizontal, son dos pares entre iguales que se dan a conocer, se escuchan, que ambos están creciendo. Lo he vivido en mi vida, que no ha sido una, sino innumerable cantidad de veces, en donde al atender una situación en particular acudimos a los principios preventivos y Dios habla de una manera tan especial en mi vida que muchas veces me quedo pensando si el propósito en esa cita era de parte de Dios ayudarme en un asunto en particular. Entonces es algo que es de mutuo, es horizontal, ambos están creciendo, comparten sus experiencias, hay mucho respeto entre las partes y es muy liberador. ¿Qué fomenta este modelo de horizontal, de entregar principios preventivos? Bueno, ante todo fomenta la independencia, firmeza de carácter. No hay una dependencia de parte de una a la otra persona. Hay una independencia, hay autonomía. La persona piensa y toma las decisiones por sí mismas. Hay una autodeterminación, autorresponsabilidad. También en la aplicación del principio, pues la persona tiene la posibilidad de tener una iniciativa y creatividad en cómo lo va a ejecutar. Es un proceso, realmente es un modelo que es aplicable a muchas situaciones. Ahora, el método de Jesús, que es básicamente, podríamos hablar de tres palabras, ¿sí? El maestro, instructor y discipulado, ¿sí? En este método se puede decir que Jesús instruía, y es lo que uno encuentra. ¿Cómo le recomiendo que aborde este tema para que lo profundice allí en su casa? Tome la palabra del Señor y vaya escudriñando en los evangelios cómo era que Jesús actuaba para dirimir diferentes circunstancias en las cuales era confrontado en procura de que asumiera una posición y que sobre esa posición los demás pudieran seguir una ruta. Bueno, allí en la Escritura encontramos ello, pero voy a permitirme abordar algunos aspectos que nos permita seguir el derrotero de poder identificar cuál era el método que usaba Jesús en la consejería, método que desde luego es el que está a disposición de nosotros como una restauración del modelo de relaciones interpersonales de colaboración mutua en momentos difíciles. Jesús instruía a sus discípulos, tanto en grupo como en talleres preventivos. Mira, es interesante ver en la Escritura, y usted puede, por favor, si está tomando nota, mirar en Marcos capítulo 4, versículo 10, en Marcos 6, 31, momentos en que Jesús allí hablaba, por ejemplo, por parábolas y a grupos enteros dando principios, pero luego tomaba un tiempo aparte y tomaba un lugar aparte con sus discípulos para instruirlos, y allí que prácticamente como que les decía: apartémonos aquí a la montaña y vamos a estudiar solos en casa asuntos que tienen que ver con los principios que acabo de enseñar. Como grupo les enseñaba principios preventivos, los cuales inmediatamente ellos ponían en práctica, tanto en sus relaciones personales como con la multitud que les estaba allí siguiendo. Por enseñar a un grupo íntimo en taller, el Señor no solo hacía uso más eficiente del tiempo. Cuando Él tomaba las personas y les daba a sus discípulos, por ejemplo, y les enseñaba, en esos, llamémoslos así, talleres especiales para ellos, ¿sí? Hacía el Señor un uso más eficiente del tiempo, porque les estaba instruyendo directamente con principios que llegarían a ser es tan diciente que Él estuvo 3 años larguitos, ¿sí? Menos de 4 años desde luego, con los discípulos en todo este proceso de ir recorriendo todas las zonas en donde Él estuvo expresando el Evangelio, dando a conocer el amor del Padre, el perdón de pecados a través de Él, como el que vendría a ubicarse en lugar nuestro para pagar las consecuencias de nuestros pecados con su muerte en la cruz, pero además dar enseñanzas de vida
principios fundamentales. Y tanto es que fueron apenas 3 años y medio, tal vez, alrededor de 3 años y medio, pero de ahí en adelante perduró todo el tiempo en la iglesia primitiva y hasta el día de hoy sus enseñanzas, dándonos a mostrar tan efectivo que fue el método que él utilizó. Entonces él aprovechaba esas dinámicas de grupo para que aprendiesen, para que interiorizasen esos principios. Y esto creo que es un ejemplo para todo consejero, ¿sí? Y nos lleva como nos motiva a buscar, Señor, cómo era tu método. Ahora, ¿Jesús qué enseñaba? Jesús enseñaba mandamientos y principios que eran aplicables por las personas. Eso es algo muy importante, mandamientos y principios. Yo creo que aquí ya nos estamos dando cuenta de algo muy relevante, y es que aquel que va a estar interactuando con alguien que está pidiendo un apoyo por una circunstancia particular que esté viviendo, es fundamental, primero, que tenga una relación estrecha con el Señor, porque va a dar un consejo a la luz de la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos, es tan interesante que nosotros, y por la misma práctica de mi profesión como contador público, como revisor, como consultor empresarial, que en la Escritura encontramos modelos, por ejemplo, para administrar una empresa, para poder manejar grupos de trabajo, de planeación. Es algo tan importante es que, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, cuando ella inició como un aula en una iglesia que estaba destinada a enseñar principios bíblicos a aquellos empresarios que se congregaban en la iglesia, para que fueran hombres y mujeres que no solo fueran cristianos en la iglesia, sino que también lo fueran en la praxis, en su vida diaria, en la ejecución de sus actividades, en los diferentes tópicos de negocios en que ellos se movían. También, obviamente, está para familia, para padres, para hijos, para matrimonios, para el manejo de las finanzas, para el manejo de equipos de trabajo, muestran la realidad de los conflictos, para aquellos que son llevados a lugares de preeminencia con liderazgos, sean en lo público, en lo privado. Todo ello lo encuentra uno acá en la Escritura, y encuentra unos consejos sabios en ella. Entonces, de hecho, lo que conlleva que nosotros abordemos un método a la manera de Jesús es, en principio, tener una relación estrecha con el Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a revelar por el Espíritu Santo de Dios la palabra, el principio apropiado para hacer circunstancia que va a ser tratada. De lo contrario, pues usted va a estar recibiendo la perspectiva que el hombre ha construido con el correr del tiempo, y a ella se va a ver limitado enormemente, porque pues el Señor es quien tiene el consejo definitivo, la verdad absoluta. El común de las personas, más hoy en día, como lo veíamos hace 8 días, habla de una verdad relativa. Pero la Escritura, cuando nos habla de principios, son principios incólumes. Es una verdad absoluta, porque Dios es verdad, el Señor es verdad, y su palabra es verdad. Por eso, una vez más, recordamos esa palabra que el Señor Jesucristo, en su oración por los discípulos y por nosotros, decía: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y valga aquí a hacer alusión nuevamente a una palabra que para mí ha sido determinante y que es muy motivadora en lo que tiene que ver con la Escritura y la relevancia de la misma. La Escritura dice de sí misma, el Señor hablando a través de ella, dice, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, un joven que se iba a hacer cargo del liderazgo de una iglesia y que tendría que lidiar con el nombramiento de personas que asumirían responsabilidad, diferentes responsabilidades allí. Y él le dice en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, en el versículo 14 al 17, lo siguiente: pero persiste tú, dice así, en lo que has aprendido, ¿sí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, mire lo importante de ir formando a nuestros hijos bajo estos principios incólumes de la palabra de Dios, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, mire el propósito, el hombre que dice ser de Dios, la mujer que dice yo estoy en los caminos del Señor, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto no tiene que ver únicamente con la buena obra en la iglesia, no tiene que ver únicamente con buenas obras que hagamos por los necesitados, sino porque el ejercicio de nuestra actividad profesional, laboral, lo que sea el ejercicio de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de esos dones especiales que Dios nos ha dado, se ha hecho de una manera apropiada. Entonces, aquel que va a guardar el método de Jesús necesariamente tiene que tener, primero, haber tenido ya una relación estrecha con el Señor al haberle aceptado como su Señor y Salvador. Segundo, conocer la palabra de Dios para que con sencillez pueda llegar a los principios apropiados para atender aquellos asuntos que se constituyen en un desafío que el Señor provee y que va a colocar a su lado personas que lo requieren, o usted también lo va a requerir y va a poder decir, para este problema que yo tengo, para esta situación que estoy viviendo, voy a buscar el consejo en la palabra de Dios. Aquí encontramos, por ejemplo, que Jesús enseñaba mandamientos y principios aplicables por las personas, como lo vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Recordemos que allá, usted puede verlo en Mateo, son 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, que hacen alusión al famoso Sermón del Monte, y allí usted va a encontrar que es una serie de principios. También, por ejemplo, cuando los discípulos estaban observando, ellos veían la vida de Jesús, que él oraba, que normalmente él madrugaba para poder tener ese tiempo especial con el Padre, aún siendo el Hijo de Dios. Él llegaba allí en esa dependencia, en ese respeto, en esa sumisión, en esa manera de darle la gloria al Padre. Él tenía ese tiempo de oración a solas con el Padre, lo mismo al finalizar la jornada de cada día. Y los discípulos, por ejemplo, ellos al observar eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y cuando uno mira Lucas capítulo 11, allí está el modelo de oración que dio Jesús. Algunos lo han tomado como una vana repetición sin tener en cuenta que unos versos previos a ese modelo, el Señor dijo, cuando oréis, no oréis usando vanas repeticiones. O sea, no es repita y repita y repita lo mismo. Eso no es orar. Eso no es orar. ¿Y el Señor qué enseñó? Inmediatamente dijo, no usen vanas repeticiones, da los principios de cómo debe ser una oración. Entonces allí en Lucas, el capítulo 11, uno encuentra principios de que, por ejemplo, dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Allí el principio, recordemos, no es para repetirlo, sino es, el principio ¿cuál es? Reconocer la santidad de Dios, el lugar donde Él está, ¿sí? Y Él dice, santificado sea tu nombre. Y entonces usted con sus propias palabras, lo que está enseñando el Señor es, usted no llegue de una vez a pedir, usted no llegue de una vez a exigir, usted no llegue de una vez con sus quejas. Lo primero que debe hacer es reconocer que nuestro Padre Celestial está en los cielos, que Él es soberano, que es poderoso, y así van todos los principios, donde dice, danos hoy el pan de cada día, tiene que ver con esas necesidades fundamentales que tenemos. Que no solo tienen que ver con el alimento físico, pues el Señor mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra propicia para yo poder enfrentar cada día, y también de la sabiduría necesaria. Eso es lo que requiere integralmente el hombre. Cuando dice, por ejemplo, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues no debe ser un estribillo para recitarlo, sino que me lleva a mí a pensar, Señor, yo en este momento recuerdo que tengo pendientes con algunas personas que me ofendieron y me hicieron esto. Yo voy de corazón, yo decido, aun cuando no me han pedido perdón, perdonar. Noten cómo eso. Y luego sigue decir, perdona mis pecados, y digo claramente, Señor, he pecado de esta manera contra ti. Esos son principios. Entonces el Señor enseñaba mandamientos y principios que son aplicables para cada persona, desde un niño hasta un anciano, un hombre, una mujer, un letrado, un iletrado, de cualquier idioma, de cualquier contexto. Ahora, nosotros encontramos que por ejemplo, el Señor también compartía y seguimos hablando de los principios bíblicos que eran preventivos. ¿Y esto qué hacía? Al compartir principios preventivos, él lo que decía, escuchaba
atentamente. Y esto facilita al combatir principios preventivos, mis hermanos. Es algo muy hermoso porque lo primero que uno tiene que hacer es, yo no tengo aquí un vademecum para decir, bueno, ante eso la fórmula es esta. Usted está de pronto con un asunto en donde su hogar está consumiendo alcohol, droga, hay adicciones, venga para acá, entonces mira, aquí está esto. No, hay claramente unos estudios que van mostrando una serie de versículos que sustentan principios para determinadas circunstancias especiales, pero cuando nos sentamos juntos, entonces nos apropiamos del problema juntos, horizontalmente oramos al Señor y decimos, Señor, ayúdanos, porque esto no soy yo el que va a dar un consejo, eres tú y está en tu palabra, y es el principio o los principios que van a sustentar aquí esta vida, estas vidas que están en este momento en una situación delicada y que quieren ajustarse a ti, Señor, y resolver esta circunstancia. Aquí, por ejemplo, cuando el Señor hablaba con las personas en estos principios preventivos, podemos recordar el caso de la mujer samaritana. Allí usted lo puede encontrar en Juan, en el capítulo 4, y allí en el versículo 16 específicamente, el Señor cuando es preguntado por ella, le dice a ella, ve y trae a tu esposo. ¿Él sabía lo que ocurría con ella? Claro que sí. Por eso ella dijo, Señor, yo no tengo esposo. Y él le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que aún tienes no es tu esposo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con esas preguntas? Es una manera retórica, cuando se dice retórica no es de retar, cuando se dice retórica es de confrontarse uno mismo con esa pregunta, ¿sí? Se sabe la respuesta de por sí, pero está invitando al escucha a que examine directamente. Y entonces una mujer que considera, no, pues es que yo soy muy bien, y ella le dice, trae a tu esposo y hablamos. Y dice, no, es que yo no tengo esposo. Tienes razón. La ha confrontado con ello. Y el Señor va haciendo eso que a nosotros nos confronta también en diferentes circunstancias, que nos puede decir, wow, yo tengo que examinar esto de mi vida porque la palabra dice esto y yo estoy haciendo esto. Cuando, por ejemplo, el Señor confrontó el hecho de la situación de la mujer que iba a ser apedreada por adulterio, ¿sí? Y de una vez le dice a la multitud, porque lo arrestaban a él, ¿qué debemos hacer con ella? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y usted qué dice? ¿Sí? Entonces, pero el Señor muy sabiamente, él le dice, se agacha, escribe algo en tierra, y luego le dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí esto nos invita a reflexionar. ¿Acaso quién soy yo para ir a juzgar de una manera tan tajante? Pero hay otras alternativas que muestran allí la palabra. Ya la mujer le dice, mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Ni yo te juzgo. Pero también le dice, vete. No es que ni yo te juzgo, entonces ve y sigue llevando la vida que llevas. Le dice, vete y no peques más. Está el perdón, está la salvación, está la salida para ella, para que retome una vida totalmente diferente para ella que estaba siendo acusada, pero también para aquellos que estaban juzgándole y que la querían ejecutar. Viene la confrontación de, wow, sí, yo también merecería algo parecido. Necesito examinarme y necesito buscar una salida para esa condición de mi corazón. Sus parábolas, normalmente las palabras de Jesús son enseñanzas que tomaba de la vida cotidiana, que eran fácilmente comprensibles por sus escuchas, para enseñar principios. Y yo quisiera que abordáramos un ejemplo de cómo manejó el Señor Jesucristo una situación en particular. La encontramos en Lucas en el capítulo 12 y en los versículos, y vamos a comenzar por el versículo 13. Mira lo que estaba aconteciendo aquí. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mira lo que está diciendo. Y eso puede suceder en cualquier lugar. Pueden llegar a su casa y decir, mire, es que tengo esta situación aquí con mi esposo, tengo esta situación con mi hermano, tengo esta situación con mi jefe, por favor dígale que tiene que hacer esto. Bajo un supuesto de que lo que está pidiendo es justo, de que es lo correcto. Y aún incluso podría ser injusto o incorrecto, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista de que pueda ser justo y correcto. Mire lo que hace el Señor. El Señor ha podido decir, ¿cómo así? Y tal vez alguno de nosotros podría decir, luego, ¿qué pasó ahí? Paremos un momentico y examinemos qué ocurrió.
Luego, ¿cuánto quedaba? ¿Y qué pasó? Luego, hombre, mire, no le hagas eso a su hermano, ¿cómo lo va a dejar sin el dinero que es? Pero mire la respuesta que da el Señor. Dice aquí en el versículo 14, cuando el hombre le pide a él que intervenga, ¿sí? El Señor, ¿qué hace? Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién me ha puesto? Entonces, aquí Jesús se rehúsa a dar una respuesta. Aquí de una vez se rehúsa a dar el consejo apropiado de, bueno, pues espérese, ya diriman ustedes eso, tienen que amarse, vengan, sí, siéntense a dialogar, analicen, vamos a... No, aquí él se rehúsa a dar consejos. Pero veamos qué ocurre entonces, cómo mantiene su posición, porque él mantiene una posición de necesariamente de maestro instructor. Y aquí lo que hace el Señor Jesucristo es responder no a esa necesidad básica que estaba allí puntual para una persona, sino a un principio que es mucho más profundo, a una necesidad mayor en el ser humano que incluía tanto a este hombre que estaba pidiendo esto, como para su hermano, como para la multitud, para usted y para mí hoy. Dice así, por ejemplo, lo que dice en el versículo 15, mire lo que él comparte el Señor, este principio, dice, y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ay, sencillamente dijo: mirad. ¿Qué deben mirar? Guardaos de toda avaricia. Comparte un principio sobre lo que es la avaricia en el ser humano. Y él aquí no está diciendo cómo deben resolver su problema, pero está dando el principio. Y lo más interesante de todo esto es que tan pronto termine al compartir este principio, él aborda una parábola, que es una situación de la vida cotidiana para reforzar este principio. Y miren, lo encontramos acá en Lucas 12, en los siguientes versículos, del 16 al 21, que dicen así: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y eran más frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, quería acumular. Y aquí, en esa parábola, les dice, continúa diciendo este hombre: y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, regocíjate, come, bebe y repósate. Pero Dios le dijo, y miraban cómo va el principio: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Notemos cómo el Señor aquí resalta el que no solo aquel que se preguntó injustamente tomó parte de la herencia de su hermano ha sido un avaro, sino también el mismo joven que está centrándose en ello y que está poniendo a prueba la condición de su relación incluso filial, que debería estar por encima de cualquier asunto material. El Señor está hablando de la avaricia, da ese principio, no resolvió el asunto directamente para decir usted hace esto y aquello, pero sí les dejó los elementos para que se examinaran y juntos pudieran decir: bueno, ¿yo qué estoy haciendo tesoros dónde? ¿En el cielo? ¿Estoy haciéndolos en la tierra? A veces podemos alrededor de esto preguntarnos, bueno, pero ¿qué sucede con algunos versículos que en la palabra de Dios nos hablan de temas del valor de recibir y dar consejos? ¿Cómo se pueden entender esos pasajes bíblicos a la luz de lo que estamos viendo? Porque, por ejemplo, Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Qué papel juega ese versículo? O por ejemplo, el mismo Proverbios, el capítulo 15, el versículo 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman.
Estos dos pasajes hablan de la sabiduría que viene a través de la experiencia del grupo y que se comparte en forma democrática. Esto es algo en donde entre todos nos reunimos y podemos tener un análisis de una situación en particular para una toma de decisiones. No hay un direccionamiento, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se tiene que hacer, sino que se comparte de una manera respetuosa, de una manera apropiada, sin imponer, y sabiendo escuchar a los demás y no agobiándose porque el asunto que se esté tratando tenga una salida que de pronto no comparta en un caso en particular. Entonces aquí pues, pero vamos a mirar qué pasa en contraste con Isaías 9:6. Miren lo que se hablaba del Señor Jesucristo siglos antes por parte del profeta Isaías, siglos antes de que naciera Jesús. Y decía que, hablando del Hijo de Dios, decía: se llamará su nombre admirable. Pero hay otro nombre: Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y uno de esos rasgos es el de consejero. Entonces se nota que podemos encontrar que en la Escritura la palabra de consejo y consejero se emplea de diferentes maneras. La vamos a encontrar en muchas formas. Y por eso desde la plenitud desde que la plenitud de Dios se reveló en su Hijo Jesús, ¿cuál es nuestro desafío personal? El principal es observar y descubrir el significado que Jesús le dio a esa palabra del consejero. ¿Qué significado le dio Jesús? No es el significado que leemos nosotros, sino que cómo Jesús, si se dijo que él era el consejero admirable, consejero, cómo él fue como consejero. Por eso estábamos mirando cómo él estaba abordando las diferentes circunstancias. Y ahora aquí podemos ver que él en general, cuando vemos a Jesús en los evangelios, él le infundió un nuevo significado. Y ese nuevo significado no quiere decir que es que nunca hubiera estado. Él vino a restablecer las cosas conforme a la creación. Así de que le dio el significado que deberían tener palabras tan importantes. Tanto que él dijo: oíste que fue dicho tal cosa, pero yo os digo. Y lo que él decía era retomar lo que en un principio nuestro Padre Celestial había determinado como el significado, por ejemplo, de la familia. Vaya significado hoy por hoy tan sacudido por el ser humano y que tiende a tergiversarse frente a lo que es el significado de Dios para la familia, y que Jesús vino y restableció lo que es el padre, lo que es la madre, lo que es el hijo, lo que es un niño, lo que el significado de matrimonio. Todo eso el Señor lo llevó, y hoy por hoy ustedes sabrán que existen debates fundamentales en donde por amor, por tolerancia, porque no haya homofobia, tantas cosas, se están revelando significados importantes alrededor de lo que tiene que ver la familia, el matrimonio, los hijos, ¿sí? También lo dio acerca de lo que es la luz, la sal, el pan, la verdad, el hijo, la hija de Dios, lo que significa ser hijo de Dios, que también algunos tienen confusión con ello, lo que es ser judío, gentil, hermano, el reino de Dios, amo, esclavo, siervo, amigo, enemigo, el amor al prójimo, el Mesías, el perdón, el morir, el nacer, el ver, el ciego, la vida, felicidad, lo que tiene que ver con la resurrección, la salvación, la obediencia, en fin, todos estos términos fueron recuperados en su significado por el Señor Jesús. Igualmente lo fue el término de consejo y de consejería. Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, cuando fue claro en ello, sino vengo a cumplir la ley. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, uno de los versos de allí, versículo 17. Y devolvió a la palabra consejero el significado que Dios tuvo en su corazón desde el principio. Al estudiar nosotros los evangelios, podemos observar que Jesús, el consejero admirable, consejero divino, rehusó dar consejos en el sentido de decir al otro lo que tenía que hacer, lo que debería hacer. Más bien, ¿qué hizo él? Escuchó a cada individuo cuidadosamente, no dejó de escucharlos. Compartió principios eternos, preventivos, haciendo responsable a cada uno por sus decisiones y hechos delante de Dios. Lo que Jesús cambió fue la forma de dar consejos. Pasó de ser una imposición a una elección libre a base de principios del reino.
Así que la forma de dar consejos para él le fue clave. Jesús escogió compartir principios preventivos, dejando la respuesta a estos en manos de cada persona. Y aquí entonces podríamos preguntarnos, ¿dar consejos o compartir principios bíblicos? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, por tu Hijo Jesús que nos reorienta, por la relevancia que hoy encontramos en tu palabra de buscar tu rostro, de conocer de ella, de estudiarla, de que sobre cualquier cosa, con cualquier circunstancia que yo esté viviendo, que cada uno de mis hermanos esté viviendo, acudamos directamente a tu palabra en búsqueda del principio y de los principios bíblicos que tienes para esta circunstancia en particular. Que cada uno de nosotros, cuando seamos abordados por otros, Señor, nos acerquemos directamente a lo que dice tu palabra como el consejo, Señor, y que no tengamos una relación vertical con nuestro prójimo, sino una relación horizontal de donde juntos vamos a salir edificados al escudriñar tu palabra, escuchar tu principio y poderlo llevar a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.